de años se cumple, ¿no? Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, las personas no conocen cuando comienzan el final de la historia, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y más ahora tenemos ahí los videos de YouTube, para ver rápido la película, ¿no? Enseguida nos hacen un spoiler y queremos saber el final, nos gusta saber el final, ¿no? Y a veces nos desesperamos, nos cuesta, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi casa, con mi familia, con mi trabajo? ¿No? ¿Qué va a pasar con esta situación de salud? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Sí? Muchas situaciones que nos atraviesan que nos gustaría saber cómo se va a resolver. Pero ahí estamos nosotros caminando día tras día, muchas veces con la incertidumbre, ¿sí? Muchas veces lidiando con la ansiedad, con la preocupación. Pero algo que yo puedo ver en la palabra es coherencia. Si algo que Dios tiene es coherencia. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de propósito, podemos ver en la palabra de Dios que desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Dios se maneja a través de propósito. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios va a hacer tiene un porqué, tiene un para qué. A veces nosotros no lo entendemos en el momento y después del tiempo, ¿sí? Podemos comprender por qué quizá atravesamos ciertas situaciones. Pero todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace, lo que está haciendo en este momento en nuestras vidas, en nuestra familia, ¿sí? Y todo lo que Dios va a hacer tiene propósito, ¿sí? Todo, desde la creación, ¿sí? Hasta, si ustedes ven la vida de Abraham, de Sara, de Moisés, si ustedes ven la vida de José, si ustedes ven cada personaje de la Biblia, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, la historia de Jesucristo, en Mateo capítulo 1, comienza hablando de la genealogía de Jesucristo, ¿no? Esos versículos que quizás son aburridos, pero ahí podemos ver mucho propósito. Vemos que para que llegue Jesucristo, ¿cuántas familias pasaron antes? ¿Cuántas cosas sucedieron antes de que Jesucristo llegue? ¿Sí? ¿Para qué? Para poder redimir a la humanidad. Y hay algo que quiero leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 21. Dice, llamamiento a una vida santa. Y vamos a detenernos en dos cositas, pero vamos a leer todo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Anotemos eso. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Estos versículos hablan de muchas cosas, ¿no? Hablan de cómo debemos conducirnos, hablan de que tenemos que ser santos y demás, pero quiero hacer hincapié en lo que dice en el versículo 18, ¿sí? Que podamos tenerlo en mente. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿sí? Hablábamos el otro día en la reunión de hombres con unos hermanos, y Dios no viene a poner parches a nuestras vidas. ¿Sí? Dios no viene a que seamos un poquito mejor que antes. Dios viene a darnos una vida nueva. ¿Sí? De hecho dice que nosotros, cuando estábamos separados de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos la vida en el Espíritu. ¿Sí? Y somos una nueva creación.
Dios no viene a poner un parche para que seas un poquito mejor que antes, sino que viene a transformar nuestra vida por completa. Y dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Es decir, que Dios se ocupa de transformarnos por completo, ¿sí? No vamos a ser un poquito más buenos que antes, sino que Dios viene a hacer algo totalmente diferente en nuestras vidas. Y una de las cosas que dice acá es que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿sí? Nosotros vivíamos de una manera vana. Y quizá hoy quedan algunas residuos de esa vana manera de vivir, ¿no? Cosas y áreas en nuestra vida donde Dios sigue transformándonos, donde Dios sigue corrigiéndonos. Y vamos a quedarnos con esto en mente. Nosotros vivíamos de una manera, pero Cristo nos rescata de eso. Y hablando de lo que es propósito, en el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si hablamos de propósito, ¿no? Vemos que Dios ya tenía preparado el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya estaba en los planes de Dios para poder salvar a la humanidad. Son cosas que quizás nosotros humanamente no podemos entenderlas, ¿no? Porque de hecho no tienen mucha lógica, pero Dios está por encima de nuestra lógica, ¿sí? Una vez alguien dijo que la fe y la razón van juntas, pero llega un momento donde la razón ya no puede acompañar la fe, porque es ahí donde ya hay cosas que no podemos comprenderlas muchas veces, ¿no? Y quizá con el tiempo el Señor nos ayuda a entenderlas, pero acá vemos que Cristo ya estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces podemos ver que Dios, como decíamos, tiene coherencia. Dios es un Dios coherente. Dios no dice una cosa hoy y mañana la cambia, ¿sí? De hecho, si mañana leemos estos versículos va a decir lo mismo. Obviamente que puede hablarnos de una manera diferente a nuestra vida, a nuestro corazón, o podemos entenderlo de una manera diferente, pero la palabra sigue siendo la misma. Amén. Entonces, Dios es coherente y Él siempre obra con propósito. Él creó todas las cosas, Él sabe cómo todo funciona, ¿sí? Y Cristo ya estaba preparado de antemano para poder redimir a la humanidad, ¿sí? Entonces, vemos en toda la palabra que Dios tiene propósito. Todo lo que Él hace, ¿sí? Tiene un porqué y tiene un para qué, ¿sí? Y eso no nos exime a nosotros. Nuestras vidas también tienen un porqué, nuestras vidas también tienen un para qué. Pero les decía entonces que muchas veces yo me frustraba con esto del propósito, porque lo veía como algo lejano, quizás porque no lo entendía bien, ¿no? Y me frustraba, capaz era más chico y no entendía, o me ponía ansioso y quería saber qué era lo que Dios tenía para con mi vida, y uno se pone así, ¿no? Pero busqué el significado, ¿sí? En lo que es el diccionario. Dice, ¿qué significa la palabra propósito? Ánimo o intención de hacer o no hacer algo, ¿sí? Una definición es que propósito es el ánimo o la intención que puedo tener de hacer o no hacer algo. Mira, cuando lo dice a propósito, ¿no? Bueno, eso es porque tenemos una intención de hacer o de no hacer algo. Me quedé durmiendo, no fui a trabajar a propósito porque quería quedarme durmiendo. Entonces, por un lado es el ánimo, la intención, ¿sí? Y por otro lado dice que es un objetivo que se pretende conseguir, ¿sí? Entonces, propósito, en una definición, es un objetivo que yo pretendo conseguir, ¿sí? Y algunos sinónimos de esto pueden ser voluntad, ¿sí? Meta, fin, finalidad, intención, determinación. Estos son sinónimos de la palabra propósito. Y yo creo que todos los que estamos acá tenemos objetivos, tenemos metas, ¿no? O quizá sueños, quizá tenemos alguna meta familiar, quizá tenemos alguna meta económica, ¿sí? Quizá tenemos una meta todos los meses de pagar los impuestos, es una meta, ¿sí? Tenemos un objetivo de todos los meses de pagar un alquiler, tenemos el objetivo de mañana levantarnos para poder ir a trabajar. Son cosas que quizás ni siquiera las pensamos, que ya las tenemos automatizadas, ¿sí? Pero vivimos en esos propósitos, en esos objetivos diarios. Pero también hubo un tiempo donde yo de repente no tenía la capacidad de soñar. Yo me levantaba, iba a trabajar, volvía, comía, me iba a dormir, me levantaba, me iba a trabajar, volvía, comía. Y no veía más que eso, ¿sí? Y me ponía triste, ¿sí? Decía, veo que otras personas tienen, qué sé yo, planes, ¿no? Tienen sueños, y yo no los tenía. Y yo oraba al Señor, y yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué yo no puedo soñar? ¿Por qué no tengo eso, ¿no? Y quizá Dios estaba sanando cosas en mi corazón. Quizá habían áreas en mi vida donde Dios todavía tenía que seguir sanando. Pero llegó un momento, sí, donde yo pude empezar a ver un poco más allá del día a día
y puedo empezar a proyectarme, puedo empezar a tener sueños, puedo empezar a tener metas, objetivos, ¿sí? Y eso está bueno, ¿sí? Eso es lindo. Y algo que meditaba, ¿sí? Y es que hay muchas personas, ¿sí? Que tienen objetivos, que tienen sueños. Hay muchas personas fuera de la iglesia que tienen objetivos y tienen metas, ¿sí? Personas que tienen éxito en lo que hacen, ¿no? Podemos ver en el deporte, podemos ver en el trabajo, podemos ver hasta familias que tienen éxito y les va bien y no conocen a Cristo, ¿sí? Y podemos ver también personas que no conocen a Cristo y que no tienen metas, que no tienen sueños, que no tienen una razón por la cual levantarse todos los días. Y esas personas generalmente están depresivas y les cuesta levantarse, salir de la cama. Así también pasa dentro de la iglesia. Personas que conocen a Cristo, pero que no tienen metas, no tienen objetivos, ¿sí? Y como yo les decía, me levantaba e iba a trabajar, pero no tenía sueños, no tenía anhelos. Quizás había cosas en mi corazón que todavía no estaban resueltas, áreas de mi vida que Dios tenía que seguir sanando. Pero eso también nos puede pasar a nosotros. Quizás nos cuesta levantarnos de la cama a veces. No tenemos algo por qué hacerlo, más allá de salir a trabajar, más allá de levantarnos porque tenemos que llevar a nuestro hijo a la escuela, ¿no? O hacer una tarea. Pero yo creo que Dios sí quiere que nosotros podamos vivir de una manera diferente, ¿sí? Y una de las preguntas que yo puse es, ¿qué propósitos tengo en mi vida? ¿Sí? Te animo ahí que puedas pensar, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? Aún esas que son cotidianas, ¿no? Como decía recién, quizá pagar el alquiler, pagar un impuesto, ¿no? O algo más lindo, decir, bueno, ver a mi familia sana, ¿no? Ver que mi familia se restaure. Puede ser comprar un auto, comprar una moto, ¿no? Puede ser un montón de cosas que son buenas, ¿sí? Que son lindas. Y pueden ser metas, pueden ser objetivos. Y pregunto, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo? ¿Sí? Y bueno, yo ahí pensaba en esto. Y otra pregunta, ¿sí? que puse acá es, ¿estoy viviendo el propósito de Dios para mi vida? ¿Sí? Y acá ya vamos a empezar a entrar en lo que Dios realmente quiere, ¿sí? Porque sueños, metas, propósitos, podemos tener muchas personas, ¿sí? Conociendo a Cristo y sin conocer a Cristo. Voluntad tenemos todos, ¿sí? La voluntad de levantarnos o quedarnos durmiendo un rato más. Ahí está nuestra voluntad. Si nos levantamos, si nos quedamos, ¿no? Si hacemos o no hacemos, ahí está nuestra voluntad. Pero está la voluntad de Dios también. ¿Sí? Están los planes de Dios, están los propósitos de Dios. Y en Romanos 8:28 vamos a leer un versículo que creo que muchos, la mayoría conocemos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Nos quedamos muchas veces con la parte de que todo nos obra para bien a los que aman a Dios. Pero acá también dice que hemos sido llamados conforme a los propósitos de Dios. ¿Sí? Es decir, que si hoy estamos en este lugar, quiere decir que Dios nos llamó y quiere decir que Dios tiene propósito con nuestras vidas. Quiere decir que Dios tiene planes para con nuestra vida. ¿Sí? Quiere decir que Dios piensa en nosotros. Y así como había predestinado a Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Así también tiene planes y tiene propósito para con cada una de nuestras vidas. Ahora, yo también pregunto, ¿Dios tiene planes para mi vida? ¿O cómo son esos planes de Dios? Y hay 3 textos que quiero leer, que también son conocidos, donde vamos a poder ver por medio de la palabra que Dios tiene planes para nuestras vidas. ¿Sí? Uno es Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Acá vemos que los planes de Dios, los propósitos de Dios, ¿sí? son buenos. Dice el Señor que tiene pensamientos de paz, ¿sí? y no de mal. ¿Sí? Entonces podemos ver acá, como decía en Romanos, que Dios nos llamó y tiene propósito para nuestras vidas. Ahora estamos viendo que esos planes que Dios tiene son buenos, ¿sí? Por medio de la palabra. Vamos a ver también en Romanos capítulo 12, versículo 2.
Vamos a ver, ¿no?, por medio de la Escritura, que Dios tiene planes y que los planes de Dios son buenos. Acá dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Acá vemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero dice que para poder entenderlo esto, para poder comprenderlo, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? Si no renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra, no podemos comprobar la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces no entendemos las situaciones que nos tocan atravesar. ¿Por qué? Porque nuestra mente todavía no está renovada por la palabra, ¿no? Pero si nosotros somos renovados en nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo, vamos a poder entender y comprobar que la voluntad de Dios realmente es buena, realmente es agradable y realmente es perfecta. Aun cuando a nuestra carne nos duela, la voluntad de Dios sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Acá no dice que es cómoda, ¿sí? Muchas veces la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero es incómoda para nuestra carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es en el Espíritu y nosotros tenemos que luchar contra la carne, ¿sí? Pero muchas veces entonces no entendemos y no comprendemos porque necesitamos renovar nuestros pensamientos, ¿sí? Y vamos a leer por último Isaías 55, por último en esta partecita, ¿no? No por último acá termina. Isaías 55. Quizás este capítulo ya lo leíste porque está la palabra de este año para la iglesia. Pero versículo 8 y versículo 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Y algo que me gusta de estos versículos, acá claramente Dios dice que sus pensamientos son mejores que los nuestros, ¿sí? Que sus caminos son mejores que los nuestros. Y siempre digo, Dios no lo dice para burlarse de nosotros, ¿sí? No es que Dios dice, Dani, mis caminos son mejores que los tuyos y nada más. Dios dice esto para que nosotros nos acerquemos a Él, para que podamos conocer sus pensamientos, para que podamos conocer sus caminos y para que podamos vivir en eso, ¿sí? Como decía Romanos 12, ¿no? Renovar nuestro entendimiento. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para poder ser renovados en nuestro entendimiento, para poder conocer sus pensamientos, para poder conocer sus caminos, ¿sí? Y ahí vamos a estar viviendo en el propósito de Dios, ¿sí? Por eso decía, yo me frustraba quizá, ¿no? Porque pensaba y quedaba muy lejano el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es día a día, ¿sí? El propósito de Dios es acercarnos, es conocer la palabra, es obedecerla. Y ahí es donde estamos viviendo el propósito de Dios. A veces entendemos más, a veces entendemos menos, a veces no entendemos nada, ¿sí? Pero estamos caminando con el Señor, conociendo a Dios a medida que vamos caminando, ¿sí? A medida que vamos avanzando, vamos a ir conociendo los planes de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Se van a ir revelando los planes de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios si Dios te da un sueño, gloria a Dios si Dios te habla por medio de una palabra profética, ¿sí? Pero si Dios no lo hace, vos tenés que confiar en que Dios tiene planes de bien. Si Dios no lo hace, ahí es donde entra nuestra plena certeza y esperanza de que Dios tiene planes de bien para nuestras vidas, ¿sí? Y esto es para todos nosotros, para los que son jóvenes, para los que son adolescentes, para los que son adultos, ¿sí? Para las personas mayores, para todos, ¿sí? Muchas veces creemos que porque tenemos una edad estamos descalificados de los planes de Dios, ¿sí? Y eso es una mentira, ¿sí? Los planes de Dios son para todos nosotros. La voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es para todos nosotros, ¿sí? Y algo más es que aparte de que es para todos nosotros, es para toda nuestra vida. La palabra dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y muchas veces reducimos los propósitos de Dios solamente a el llamado que tenemos. Por ejemplo, a ser pastor, a ser evangelista, a servir en la iglesia. Eso es una parte de nuestra vida, pero no es el todo. Dios tiene planes de bien también para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, ¿sí? Dios tiene planes de bien en lo laboral, Dios tiene planes de bien en cada área de nuestra vida, ¿sí? Lo del llamado es muy importante y es muy lindo, pero no podemos limitarnos solamente a eso, porque muchas veces nos enfocamos en el llamado o en lo que servimos en la iglesia, pero descuidamos nuestra casa, descuidamos nuestra familia,
descuidamos lo que pasa de la puerta para adentro. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos vivir su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Que nosotros podamos crecer como personas, podamos crecer en el trabajo, que nuestros hijos puedan crecer bien. Dios tiene planes de bien para cada área de nuestra vida. Amén. Y eso nos llena de fe, eso nos llena de esperanza. ¿Sí? Eso nos debería dar gozo, porque Cristo no solamente vino a salvarnos, sino también vino a darnos una vida abundante. ¿Sí? Si fuese solamente salvación lo que Jesús quiso darnos, ya estaríamos en el cielo, ¿no? Cada vez que aceptamos a Cristo, nos vamos a la eternidad. Cada persona que acepta a Jesús se va al cielo. Pero por algo Dios permite que nos quedemos. Algo Dios quiere que hagamos. Para algo Dios nos tiene acá en la tierra. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que mi vida tiene sentido en Cristo, puedo declarar con seguridad: Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta declaración lo hizo David, ¿sí? Salmo 138, 8. David era un hombre que conocía a Dios. David tenía intimidad con Dios. Cuando él pastoreaba las ovejas, estaba solo, ¿sí? Lo echaban de menos. Y en ese tiempo donde él estaba ahí solo, que nadie lo estaba escuchando, él escribía sus salmos, él tenía su tiempo con Dios, él iba conociendo a Dios. Y fíjense que él en el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No había duda en su corazón. Él estaba seguro, él confiaba plenamente en Dios. Y le pasaron un montón de cosas, ¿sí? Le pasaron muchas cosas a David. Cosas muy malas, ¿sí? Pero también cosas muy buenas y cosas muy lindas. Y se ha equivocado. Pero era una persona que conocía a Dios. Y como conocía a Dios, sabía que los planes de Dios para su vida eran buenos. Y sabía que Dios iba a cumplir sus propósitos. Proverbios dice que el hombre piensa muchas cosas, pero que prevalece el designio de Jehová. Prevalecen los propósitos de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo vino a darnos salvación, pero también vino a darnos una vida abundante, podemos declarar con seguridad y con certeza esto: Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿sí? Jehová cumplirá su propósito en mi casa, en mi familia, ¿sí? En la vida de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, ¿sí? Jehová va a cumplir su propósito. Amén. Tenemos que creerlo, ¿sí? Es por fe, no es por vista, ¿sí? Es por fe, pero tenemos que creerlo, tenemos que tener certeza en nuestro corazón. Por eso a mí me gusta siempre usar muchos textos bíblicos, porque nuestra certeza tiene que estar en la palabra. Si nosotros tenemos claridad en la palabra de Dios, ¿sí? Nuestro corazón va a estar anclado a eso, ¿sí? Cuando nosotros nos fortalecemos en la palabra y meditamos en la palabra y estudiamos la palabra, nuestra fe se acrecienta, ¿sí? Y podemos tener certeza de todo esto. Ahora, para poder vivir el propósito de Dios para nuestras vidas, es necesario entender, y acá se pone un poquito más incómoda la cosa, que la vida que hoy tengo no me pertenece, ¿sí? La vida que hoy tengo le pertenece a Dios, ¿sí? Y esto es algo que cuesta quizá entenderlo. Muchas veces nos cuesta rendirnos delante de Dios, ¿no? Quizá a veces le rendimos un área, pero no le rendimos la otra. Quizá muchas veces le rendimos una parte del corazón, pero no le rendimos nuestra vida por completo. Pero tenemos que entender que la vida que hoy tenemos no nos pertenece. Leíamos al principio en Pedro que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿sí? Y nosotros vemos, la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos trajo de las tinieblas a la luz. Él nos dio una nueva vida, pero esta vida que hoy tenemos no nos pertenece. Y alguien que entendía esto era Pablo. Pablo entendió que la vida que él tenía no le pertenecía a él, y él vivía para Cristo. Hay algunas cosas que Pablo dijo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, si quieren anotar, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así como veíamos recién que David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí, él tenía el entendimiento de que el propósito de Dios iba a cumplir. Acá vemos a Pablo declarando, y no solamente una vez, vamos a leer 3 textos, donde Pablo declara, ¿sí? Y él entendía que la vida que él tenía, que él estaba viviendo, no le pertenecía, ¿sí? Una de las cosas que dijo es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Estas son declaraciones que Pablo hacía, ¿sí? Porque fueron inspiradas por el Espíritu, pero él tenía un entendimiento renovado y él sabía que la vida que él estaba viviendo no le pertenecía. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 2:10 dice, Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya, somos obra de Dios, ¿sí? Y si somos obra de Dios, la obra le pertenece al autor, ¿sí? La obra no puede manejarse como la obra quiere. Tenemos que aprender a manejarnos como Dios quiere que vivamos, porque somos hechura suya. Y Filipenses 1:21, esto no le gusta a nuestra carne, esto no le gusta a nuestro propio pensamiento, ¿sí? Pero es lo que la palabra dice, ¿sí? Tenemos que poder ser renovados por la palabra de Dios, ¿sí? Dice Filipenses 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Acá vemos una declaración muy profunda. Para mí el vivir es Cristo, es decir, si estoy vivo es Cristo y si muero es ganancia. En esa declaración no entra otra cosa más que hacer la voluntad de Dios. En esa declaración no entra otra cosa más que poder levantarnos y decir, bueno, Señor, ¿qué hago con la vida que tengo? ¿Qué hago con el matrimonio que tengo? ¿Qué hago con la familia que tengo? ¿Qué hago con la adolescencia, la juventud que tengo? ¿Qué hago con estos años de vida que me quedan? ¿Qué hago, Señor? ¿Para qué me tenés vivo? ¿Para qué me tenés viva? ¿Sí? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué me formaste? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Entonces vemos en estos 3 versículos a un hombre que había entendido que la vida que él estaba viviendo no le pertenecía. Por eso vivía en función de Cristo. Pablo vivía en función de Cristo, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a orar, Señor bendecime, Señor saname, Señor prosperame, Señor todo me. Pero nosotros deberíamos vivir en función de Cristo, no Dios en función nuestra, ¿sí? No es que nosotros tenemos que vivir y pedirle a Dios que cumpla todos nuestros deseos. Tenemos que aprender a nosotros vivir conforme a lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, los anhelos de tu corazón. Pero debemos deleitarnos en Jehová. Muchas veces queremos que Dios cumpla los deseos de nuestro corazón, pero no leemos la Biblia, no oramos, no congregamos, no nos deleitamos en Jehová, ¿sí? Cuando nosotros nos deleitamos en Jehová, nuestro corazón es transformado. Y los deseos de nuestro corazón son transformados. Porque muchas veces nuestros deseos son egoístas, ¿sí? Muchas veces nuestros deseos no son los deseos de Dios. Pero cuando tenemos tiempo con Dios, cuando nos deleitamos en Jehová, Él transforma nuestro corazón. Y los deseos de nuestro corazón comienzan a ser diferentes. Y esos deseos son los que Dios va a cumplir. Esos deseos son los que Dios va a hacer realidad. Porque son conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y ahora sí, para terminar, algo que puse acá. Hablábamos, ¿no?, que el propósito tiene que ver con metas, tiene que ver con proyectos, tiene que ver con sueños. Hay muchos sueños, proyectos, metas que son buenos, ¿sí? En nuestra familia, en el trabajo, en lo laboral, en el estudio, ¿sí? Hay muchas metas, muchos planes que son buenos, ¿sí? Pero, ¿estoy viviendo los planes de Dios o mis propios planes? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? Estas son cosas que nosotros debemos sincerarnos con nosotros mismos, ¿sí? Y preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios o es mi propia voluntad? ¿Sí? ¿Lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios o es mi propia voluntad? Porque tenemos voluntad, ¿sí? Y para terminar vamos a leer Mateo capítulo 16. Pensando en esta pregunta, si la vida que estoy viviendo es la voluntad de Dios o es mi propia voluntad, vamos a ver algo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24 hasta el 27. Dice,
Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Es una palabra que confronta nuestro corazón. ¿Sí? Porque muchas veces estamos viviendo nuestra propia voluntad. Aún hasta dentro de la iglesia podemos estar haciendo algo que Dios no nos llamó a hacer. Podemos estar haciendo cosas que Dios realmente no nos llamó a hacer. ¿Sí? En nuestra familia quizás estamos tomando decisiones que Dios no nos guió a tomar. ¿Sí? En el trabajo, en el estudio. Como decíamos, Dios quiere obrar en cada área de nuestra vida. Y muchas veces nosotros nos conducimos conforme a nuestro propio pensamiento, conforme a nuestra lógica, conforme a lo que es razonable, y muchas veces no es malo. ¿Sí? Pero el punto es llegar a saber si es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. Algo que vemos acá, y Jesús le decía esto a los discípulos. ¿Sí? No se lo estaba diciendo a los fariseos, no se lo estaba diciendo a los seguidores que iban solamente por los panes y los peces. Acá el contexto es que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que él tenía que morir, que iba a ser maltratado. El contexto es que Pedro le dijo: no, Señor, que no te pase eso, no lo permita, ¿no? Y Jesús le dijo: vos sos Satanás, le dijo a Pedro. Y en este contexto Jesús le dice a sus discípulos, es decir, que nos dice a nosotros, que muchas veces estamos dentro de la iglesia y conocemos al Señor, pero muchas veces en algunas áreas de nuestras vidas estamos tomando decisiones bajo nuestra propia prudencia y no bajo la dirección de Dios. Y lo que el Señor dice es que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que para hacer la voluntad de Dios tenemos que vivir una vida de entrega continua, entregar nuestra propia voluntad, entregar nuestros propios pensamientos, entregarle nuestros planes y nuestros anhelos al Señor. Si son su voluntad, esos anhelos y esos deseos se van a cumplir. Y si no, poder tener el corazón abierto y saber que los planes de Dios son mejores que los nuestros. ¿Sí? Dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? La única forma de ganar en el reino de Dios es perdiendo. ¿Sí? Vieron que dice el reino del revés, donde para ganar hay que perder. ¿Sí? Tenemos que menguar para que Dios pueda crecer. ¿Sí? Tenemos que dejar a un lado nuestra propia voluntad y nuestros propios sueños para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Que nuestro corazón pueda ser alineado a los planes de Dios. Para eso necesitamos conocer cada día más a Jesús. ¿Sí? Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Quizá lo que hoy estamos haciendo puede que nos esté yendo bien, pero es bueno preguntar: Señor, ¿es tu voluntad esto que estoy haciendo? Porque alguien dijo: lo peor que le puede pasar a un cristiano es ser exitoso en algo que lo que Dios no le llamó a hacer. ¿Sí? Si nos va bien en algo que Dios no nos llamó a hacer, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que buscar realmente lo que Dios quiere. Tenemos que realmente comprender que lo que este mundo define como éxito no necesariamente es lo que Dios define como éxito. Porque, por ejemplo, el otro día veíamos que hay hermanos que están siendo hasta asesinados por el Evangelio. ¿Sí? Y eso el mundo no lo ve como un éxito, pero ellos están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso necesitamos esa cercanía con Dios. Necesitamos, ¿sí?, la oración, la palabra. Necesitamos el congregarnos, el poder compartir juntos, para poder cada día poder acercarnos más a Dios y que nuestro corazón pueda ir alineándose a sus planes, ¿sí?, para poder hacer su voluntad. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Y te animo que en esta noche puedas rendir el corazón delante de Dios, rendir cada área de tu vida, porque la palabra dice que Él es un Padre bueno y que tiene cuidado de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más.
Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos rescataste de la misma muerte, Señor, y tú nos diste vida y vida en abundancia. Señor, gracias porque aún, Señor, en la circunstancia que hoy nos encontramos, es un momento en nuestra vida, Dios, para que podamos conocerte más. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y por medio de tu palabra podemos ver que tú tienes planes de bien para nuestras vidas, Señor. Podemos ver, Señor, que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable, que tu voluntad es perfecta. Aun cuando nosotros no lo entendamos, Señor. Aun cuando muchas veces va en contra de nuestra propia voluntad. Señor, sabemos que podemos confiar en ti, Señor, porque tú eres un Padre bueno que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Señor, podemos confiar en ti porque, Señor, tú eres bueno, Dios. Porque tú amas con un amor puro, Dios. Porque tú, Señor, tienes planes de bien para nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos porque hasta acá, Señor, tú nos has ayudado. Pero en esta noche queremos una vez más rendirte el corazón, Señor. Una vez más queremos rendir todo nuestro ser delante de tu presencia, Padre. Queremos rendir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo delante de ti, Señor. Queremos humillarnos una vez más bajo tu poderosa mano, Señor. Reconociendo que tú eres soberano. Reconociendo, Señor, que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre, en esta noche, Señor, nos entregamos una vez más, Señor. Tu palabra dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, Señor, que tenemos que tomar la cruz y seguirte. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos conducimos en nuestra propia prudencia. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, estamos haciendo nuestra voluntad y no la tuya. Señor, oramos para que tú nos des entendimiento. Oramos, Señor, para que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento y puedas guiar nuestras vidas, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Señor, oramos para que sean días donde podamos, Señor, entregarnos completamente a ti, Señor. En todas las áreas de nuestras vidas, tú puedas realmente ser nuestro Señor. Que realmente tú puedas ser el dueño de nuestras vidas. Señor, que podamos entender como entendió Pablo. Señor, que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Que podamos comprender como ese hombre había comprendido que la vida que él tenía no le pertenecía. Señor, que sean días donde podamos comprender, Señor, que la vida que hoy tenemos no nos pertenece. Señor, que la familia que tenemos no nos pertenece. Muchas veces queremos guardar nuestra vida y guardar nuestra familia en nuestra propia fuerza, Señor, y no nos sale. Pero tus manos son seguras. Por eso te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra casa, te entregamos nuestra familia, te entregamos, Señor, nuestro futuro, te entregamos, Padre, nuestro presente. Señor, oramos para que tú tomes el control de nuestra vida, no solamente una parte de nuestro corazón, sino que puedas tomar nuestra vida por completo. Señor, que tú puedas obrar con poder en nuestros corazones en esta noche. Señor, y tú puedas hablar, Señor, puedas traer claridad a nuestra mente, puedas dirigir nuestros pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tú puedas fortalecer nuestra fe, Señor, y podamos confiar, así como dijo David, Señor, que tú cumplirás, Señor, tu propósito sobre nuestras vidas, que tú cumplirás, Señor, tu propósito sobre nuestra casa, tú cumplirás, Señor, tu propósito sobre nuestra familia, Señor, que nada se escapa de tus manos, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro, tú eres, Señor, aquel en que nosotros podemos confiar. En ti depositamos, Señor, toda nuestra esperanza, en ti depositamos nuestra confianza, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, ponemos nuestra casa en tus manos, ponemos la iglesia en tus manos, Señor, ponemos la salud en tus manos, Padre, ponemos la economía en tus manos, Señor. Todo lo rendimos a ti, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque en ti podemos confiar, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.